Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Una vez más nos encontramos, esta vez desde el famoso y maravilloso exconvento del Parque Nacional Desierto de los Leones, con mi querida Isabel Revuelta, ¿Cómo están? con mi querido Alejandro Rosas, y esta vez vamos a hablar de mujeres en la Revolución Mexicana. Por supuesto, en este mes que, bueno, siempre noviembre será recordatorio de una de nuestras revoluciones, la Revolución Mexicana, la otra fue la Revolución de Independencia, pero esa deuda historiográfica que, en palabras de Marilène Paty-Matou, una investigadora francesa, la historiografía tiene una deuda grande con las mujeres porque no ha tomado registro de que siempre hemos estado presentes en todos los procesos. Y la revolución no es una excepción. Y sí conocemos, digamos, las más emblemáticas, todo el mundo recuerda esa impronta de la foto de la soldadera colgando del tren, que es una de las fotos más, digamos, más reconocidas de este proceso. Pero hay muchas otras mujeres, muchísimas, que participaron en la Revolución Mexicana y me parecía importante que lo habláramos aquí en el ADN de la historia. Pues mira, yo aquí voy a ser abogado del diablo porque te voy a decir una cosa. Hay una tendencia a querer tratar de encontrar a la Emiliana Zapata, a la Francisca Villa, a la Francisca I. Madero. Claro que hubo mujeres que se involucraron en la revolución y hay desde las soldaderas, están las activistas, están las de los servicios médicos, están las intelectuales, pero siguen siendo una minoría, es decir, nunca vas a encontrar el ejército de 25,000 mujeres que entraron a la Ciudad de México a ocuparla. Entonces, yo creo que hay que rescatarlas, Sin duda. claro, y hay que hablar de ellas, pero hasta el siglo XXI que estamos viviendo es donde ya ves una participación ya prácticamente en equidad, en muchos sentidos y en muchas áreas digamos, de la vida cotidiana de las mujeres, que no tiene que ver como el papel que jugaron tradicionalmente en los siglos anteriores. Yo quiero ser el abogado del diablo. Y decir que sin las mujeres la revolución, la primera gran revolución social del siglo XX hubiera sido imposible. Claro, porque no hubieran nacido los caudillos de la revolución. Bueno, entre otras cosas, pero también porque formaron una fuerza no militar que fue importantísima para el bastimento, para la creación, para todo aquello que estaba alrededor de la revolución. Sin ellas, no, esta imagen icónica de la que habla Isabel de la soldadera, bueno, estuvieron también en la primera línea de fuego, no Claro. solo en las cocinas, Claro, pero acuérdate, en la crianza. No Claro. todos los ejércitos tenían soldaderas. No, por supuesto que no. No, oye, bueno, y si me permiten, ya habíamos platicado en algunas ocasiones de este Museo de la Mujer que se encuentra en La Lagunilla y la verdad fue por iniciativa de una historiadora mexicana, Patricia Galeana. Bueno, la sala de las revolucionarias es interesante porque hay una diferencia en lo que estamos hablando de esa presencia que han tenido las mujeres. Mira, por ejemplo, entre las soldaderas pues, estaban las enfermeras, bueno, pero están en las soldaderas las Marías, las Marietas, las Adelitas, cucarachas y roscas. Y me pareció interesante compartírselos porque sí, algunas dejaron las faldas para portar los pantalones de mando y convertirse en soldaderas. Se cortaron el pelo y echaron bala, ¿no? Esas están muy en el imaginario colectivo. Pero también existen las soldadas que recibían, más bien, se les pagaba por formar parte de las filas revolucionarias. Las Adelitas eran las novias de los soldados y Marietas, las alegradoras. Y las Marías iban con sus hijos y eran las que se encargaban de los alimentos, de las tortillas, cosas que también hicieron, digamos, en la conquista, esas primeras mujeres que se le regalan a Hernán Cortés. Y, por último, las cucarachas y roscas eran las trabajadoras sexuales. Rápido les quiero leer una mujer en 1913. Me acuerdo bien cuando Filadelfo me llamó una mañana antes de amanecer. Vivíamos en Pachuca y me dijo, ven, vamos a pelear porque hoy asesinaron al buen Pancho Madero. Nosotros nos amábamos solamente hace 8 meses. Nuestro primer niño no había nacido todavía. Todos creíamos que la paz había llegado de fijo para México. Una mujer que saltó al vacío sin más por ese movimiento de la revolución. Ahora, si ponemos nombres propios, yo no me levanto porque el cuadro se descompone, pero Carmen Cerdán.
de la cual se habló tanto de que no participó, de que no estuvo, de que no tiró bala desde la casa en la que fueron masacrados los hermanos Cerdán, y se descubrió posteriormente de que sí estuvo, sí echó bala y sí puso, y resultó herida y puso el pecho y sus convicciones por delante. O sea, creo que Carmen Cerdán es uno de los grandes ejemplos de la mujer durante la Revolución Mexicana. Claro, y sobre todo en ese tras bambalinas, porque una vez que sucede toda la tragedia de Puebla, donde matan a los Cerdán, a Máximo, y luego en la madrugada del 18 de noviembre de 1910 al 19 de Aquiles, ella resulta herida, va a estar en la cárcel, y luego cuando triunfa Madero, la van a sacar y ya no volvió a la revolución. Entonces, o sea, es un poco como Josefa Ortiz de Domínguez, que todo el mundo conoce como la corregidora, que una vez que ya termina toda esta parte de la conspiración donde ese es su fuerte, o ese fue el fuerte de Josefa Ortiz, pues es lo que hay que reconocerle. No todos los ejércitos tenían ni Adelitas, por ejemplo, era muy profesional el ejército de Obregón, la división del noroeste, porque ahí pagaban como si fuera un ejército normal. Este tipo de casos de los que contaba Isabel, lo ves mucho con los villistas. Ahí sí, eran familias completas, mujeres. Acuérdate toda esta serie de películas, La Cucaracha, La Coronela, claro, María Félix, La Adelita, La Valentina, son muy típicos de esos ejércitos populares, pero donde las puedes encontrar básicamente es con el villismo. Luego, yo me acuerdo en el Centro de Estudios de Historia de México, algunos documentos donde las mujeres carrancistas, o las que estaban cerca del carrancismo, eran más bien espías. O sea, no era de que tomaran el rifle, sino que estaban viendo y luego iban a acusarlas al cuartel. Oigan, pues aquí se están metiendo marihuana, aquí están fumando no sé qué, se emborrachan, ese tipo de cosas. Luego está, por ejemplo, Elena Arizmendi Mejía, que fue la gran pasión de José Vasconcelos, que la llama Adriana en sus memorias, pero lo importante de ella no es Vasconcelos, sino es fundadora de la Cruz Blanca Neutral. Luego está, por ejemplo, una mujer que a mí me parece admirable, Soledad González, que era una niñita cuando Madero escribe la sucesión presidencial en 1910. Ella se encarga de, siendo una niña adolescente, transcribir todo lo que eran las notas del libro a manuscrito, y luego va a ser secretaria de Madero, secretaria de Carranza, y va a ser secretaria de Calles, y se va a casar con el médico de Calles. Y entonces esto es una historia así ahí sí de esfuerzo y demás. Hubo otras mujeres que ayudaban a bien morir. Hay una que se llama María Zavala, por ahí hay una foto maravillosa de Casasola. María Zavala, le llamaban la Destroyer, y ayudaba a bien morir a los soldados. Wow. Entonces tienes como todo un mosaico. Por supuesto. Y que claro que son importantes en ese sentido, pero realmente, y tú lo dijiste, mi bisabuela, por ejemplo, se quedó en la casa cuando mi bisabuelo toma las armas. ¿Quién se hizo cargo de los 5 niños, de los 6 niños? Pues mi bisabuela. Y creo que ese es el papel fundamental que también hay que reconocer, porque ahorita, insisto, hay que reconocer las que se levantaron en armas, las intelectuales, pero miles de mujeres tuvieron que hacerse cargo ante la ausencia de los esposos que se fueron y ya no volvieron. Ok, pero ¿no crees entonces que sí la deuda es todavía mucho más grande? Porque si algo tuvo la revolución con las mujeres es que no hizo esa justicia por la cual o se fueron a luchar, o fueron soldaderas, o fueron enfermeras, o se quedaron en su casa. Porque después de la revolución, y voy a las carrancistas como Hermila Galindo, la revolución no les dio lo que buscaban, que era la ciudadanía. No es posible que haya terminado una revolución tan importante con una Carta Magna tan moderna, tan importante de 1917, y es ahí lo que Carranza, digamos, traicionó a este movimiento de las mujeres, porque en el mundo ya estaban las sufragistas. Es más, Hermila Galindo estaba muy cercana a Carranza, era su secretaria particular, y Hermila Galindo, que también formaba parte de todas estas mujeres que hacían congresos, que hablaban de esa participación y de esa determinación de tomar tu vida en tus propias manos y tus propias decisiones, el Estado no. Claro, pero nuevamente, a ver, yo no creo que mi bisabuela María haya estado en 1917. Ojalá los principios que ha defendido nuestra correligionaria Hermila Galindo
cuajen y yo ya pueda ser ciudadana, cuando desde 1914 habían matado a mi bisabuelo y tenía que hacerse cargo de 5 niños de 9 para abajo. O sea, ese es mi punto. O sea, creo que nuevamente hay que regresar a los contextos, porque Hermila Galindo es una, si te gusta, siendo muy generoso, de 100 mujeres que defendían el sufragismo en 1917. 100 en un país de 15 millones. Claro que ellas tienes que sacarlas del contexto para explicar cómo fue dándose la lucha femenina. Pero ya en ese contexto yo no creo que las mujeres hayan dicho el 6 de febrero, luego de la promulgación de la Constitución, ¡ay! No nos dieron la ciudadanía y no vamos a poder votar, lloremos. Mira, por supuesto que no en esos términos, pero sí en unos términos muy interesantes y muy, bueno, eran inmediatos, la necesidad de tener mayor representación. Sí. Una. Para ellas 100. No, para todas en general, porque unas son las que sacan el pecho, pero son todas las que estaban sufriendo absolutamente. Es como si dijeras, ay, todas las obreras inglesas, pues claro que no, estaban más preocupadas por trabajar y por planchar. Claro. Sí, pero si no hubieran existido, si no hubieran existido esas que sacaron el pecho por todas, y entonces hubieras caído en cuenta, no, claro, estaría muy bien que yo no tuviera semejantes desigualdades, ¿no? Claro, no, yo no escatimo lo que hicieron. Mi punto es que no era esa traducción inmediata del logro o del idealismo ya convertido en una ley. Es decir, ¿cuánto pasó? Pasaron del 17 al 54. 53. Bueno, 54 fue activo, 53 es la ley. Son procesos. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con esta maravillosa discusión. Estamos de regreso aquí en el ADN de la historia, hablando sobre el papel importantísimo de las mujeres en la Revolución Mexicana desde todos los ámbitos. Sí, hay que ver la historia en contexto y lo que sucedió, estamos completamente de acuerdo. Y sin embargo es cierto, hay una deuda histórica que se fue alargando y alargando y alargando hasta que en el 53 se promulgan las nuevas leyes que permiten el voto de la mujer, lo cual es casi todo el resto de los países del mundo, excepto algunos países árabes, tenían ya el voto femenino. Pero pienso también en la parte intelectual, de la cual se mencionó un poco, y pienso en Nelly Campobello, y pienso en su maravillosa novela llamada Cartucho, que retrata
retrata de una manera soberbia y magistral. A mí me parece la mejor novela de la Revolución Mexicana, muy por encima del resto de las que se hicieron en esa época. Sobre todo porque aborda el momento de la Revolución, porque en la novela de la Revolución entra, por ejemplo, Martínez Guzmán con La sombra del caudillo. Sí, pero ya son los años 20. Claro. Ya es a toro pasado un poco. Sí. Sí, cierto, creo que las desigualdades siguen estando presentes hoy en día, no podemos negarlo. Hay que hacer un cambio radical en un montón de aspectos. Trabajo igual, salario igual, entre otras muchísimas cosas. Claro, porque si bien la revolución no le hace, ninguna otra guerra tampoco le hizo justicia a esos lugares. Si existe una revolución en el siglo XX, me parece que es que las mujeres ganan la vida pública. Y no visto desde lo malo, que antes de nada era una mujer pública, no. Visto desde esa determinación y ese derecho de dedicarme a lo público. Y esa parte es lo que las guerras, y en este momento la guerra de la Revolución Mexicana, no les hace justicia. ¿Por qué? Porque vemos en todas las sociedades, fíjate en la Segunda Guerra Mundial, la mujer entra en Estados Unidos a los trabajos, a las empresas, son obreras, son meseras, son ejecutivas, a todo lo que los hombres no podían entrar. Y se terminó y otra vez, de regreso a la vida doméstica. Entonces sí creo que la revolución del siglo XX es esa revolución de tomar la vida pública y desempeñarte no nada más por las guerras, ¿no? Me quedé pensando en la monja roja, en Elvia Carrillo Puerto, diputada por el Congreso yucateco, lugar por el cual no pasó la Revolución Mexicana como pasó en el resto del país, con batallas, guerras, pero que es un caso paradigmático de muchas maneras. Elvia se convierte en diputada por el Congreso Constituyente de Mérida sin poder votar. Claro. O sea, quiero decir, era diputada, pero ella no podía ejercer el derecho al voto. Entonces, es una contradicción enorme, ¿no? Terrible. Por supuesto. Y esa circunstancia es, bueno, porque su hermano justamente había hecho una especie de utopía, no una especie, una utopía, Carrillo Puerto, y claro, lo asesinan y ella inmediatamente tendrá que partir de ahí, la vuelvan a elegir en San Luis Potosí y tampoco puede tomar el escaño, porque la mujer era prácticamente era vista como una menor de edad, pero volviendo a la revolución, sí le entró con todo a la Revolución Mexicana, y esa es la parte que era importante rescatar en este programa. Carmen Cerdán es un tema también importante porque hoy están buscando regresar esto que nos gusta mucho de los monumentos y demás. Sus restos están en Puebla y están buscando llevarlos a la rotonda de los hombres y mujeres ilustres. A la revolución, al monumento de la revolución. Al monumento de la revolución. Ahora, quizá hubiese sido mejor en vida que no le llamaran a esos homenajes de cada 20 de noviembre de una manera muy simplona y muy ramplona, porque lo que ella vive es, pues no muere, pero sí sufre el encarcelamiento de su madre, el encarcelamiento de su cuñada y el de ella misma. Y el asesinato de sus hermanos. Exactamente. Y además criar a esos huérfanos de su familia, de la revolución, me parece que no le hemos hecho suficiente justicia a esos personajes. A mí me parecería una tontería, porque además el monumento a la revolución es una farsa histórica total. Por eso están enterrados. Si tú vas el 20 de noviembre y vayan, amigos, escuchan bien, porque ese día se escucha claramente cómo todos los que están ahí se revuelcan en sus tumbas. ¿Quiénes? Todos quiénes terminaron son asesinados. Di quiénes son. Está Carranza. Está Villa. Está Villa, imagínate, Villa junto a Carranza. Villa junto a Carranza. Por eso tiembla en la Ciudad de México. Y luego está Calles junto a Cárdenas. Y luego está Calles junto a Carranza. Bueno, quizás es necesaria una Carranza mujer. Junto a Madero. Sí. Es necesaria una mujer para mediar a todos. En la rotonda. En la rotonda de las personas ilustres, a mí me parecería que ese sería el lugar. Claro. El monumento ni fue creado como mausoleo. Me parece que es una farsa histórica que construyó la historia oficial de la familia revolucionaria ya institucionalizada, y que dijeron, tú tráetelos, no importa que hayan terminado siendo los peores enemigos. Sí, así es. Pero así somos en México. Merece ella un mejor lugar, y yo creo que incluso en Puebla está mejor.
Claro, y además te voy a decir que yo creo que la cultura popular sí reconoce, digamos, eso de los corridos. Los corridos me parece un reflejo maravilloso de lo que fue la Revolución Mexicana. Y sí se le da un papel preponderante a la Adelita, a la novia del revolucionario. Y sin embargo, sería interesante hablar de la persona. Existió Adelita y existió Valentina y existieron todas esas mujeres. Nada más de imaginar que se fueron a salto de mata. Hay un texto muy interesante de una estadounidense que admira a las revolucionarias mexicanas porque les dice, se aventaron a la guerra, fueron con sus familias, fueron con sus hombres, así lo escribe. ¿Por qué? Porque no nada más estaban convencidas de la lucha, sino estaban convencidas de que no tenían más nada que perder. Yo creo que ahí difiero, no creo que hayan estado como muchos hombres convencidos Le de la estás lucha. haciendo a la Lucas Alamán cuando le recrimina a Leona Vicario que lo hace por motivos romancescos. No, van porque no tienen nada que perder, pero no, ni siquiera los hombres, lo deja muy claramente Mariano Azuela en los de abajo. No tienen idea de por qué están peleando. Claro, Se pero van a es que ver porque están entre la miseria y quizá tratar de cambiar, y no me refiero ni a la democracia ni a la igualdad, sino que cambien su condición en ese momento material, de mejores oportunidades para comer, para vivir, es porque se unen a la revolución, pero... Pero, por ejemplo, Sara Madero, Sara Pérez. Es un poco como Margarita Maza, ¿no? Hay un debate aquí que si de Juárez, que si de Domínguez. Yo creo que aquí ahorita quiero ir a lo que te quería preguntar, pero nosotros no somos nadie para decir que, obvio, no eran de nadie, pero una Josefa Ortiz de Domínguez, con el cargo que tenía el esposo y que ella era la esposa del procurador de justicia, digámoslo así, de esa época, yo creo que es doblemente interesante que sea una mujer que haya puesto en riesgo todo lo que implicaba desde esa posición. Sara Pérez, de Madero, efectivamente, pero ella hizo varios clubes políticos, ella sí tenía ese convencimiento, como lo tuvo Leona Vicario. Estaban, yo creo que muy convencidas de lo que estaban haciendo en ese momento, pero también estás hablando de una clase social totalmente distinta, la clase media intelectual, que estaba preparada o al menos estaba muy al tanto, y en el caso de su relación con Francisco, pues seguramente también mucho abrevó. Ella no fue espiritista, pero toda la parte política seguramente ella la compartía, y claro, fue fundadora de clubes, fue la que apoyó a Elena Arizmendi para crear la Cruz Blanca Neutral. O sea, creo que es de esas mujeres que vale la pena rescatar, y hay muchas, insisto, a lo que voy es, no nos perdamos en el asunto de tratar de explicar la revolución como si todo el movimiento revolucionario nada más hubiera sido también de mujeres. Eso es como creo el error en el que se está cayendo hoy en día en la interpretación. Son casos muy contados, de grupos muy contados, nunca fue la mayoría. No, claro. Y luego, por ejemplo, la Adelita se hizo famosa por la canción y la Valentina se hizo famosa por la canción. Y entonces fue cuando empezaron a buscar las Adelitas y a rescatar a las Valentinas. Pero a mí me gusta mucho lo que dices, Benito, que sin ellas no hubiese sido posible. No, de todo, está claro. Este Museo de la Mujer y este texto de Patricia Galeana es maravilloso y da cuenta de muchos nombres de mujeres que no vamos a repetir aquí. ¿Por qué no se acercan más bien al Museo de la Mujer? Porque creo que es importantísimo conocer la impronta que tuvieron. No conocemos a nadie. Yo te aseguro que si tú le preguntas a una persona en la calle... ¿Carmen Cerdán? Te dice Carmen Cerdán, quizás Sara La hermana Pérez, de... Claro. Y ya, ni siquiera Hermila Galindo. La monja roja del Mayar, Elvia Carrillo. Elvia. Eso en Yucatán, pero así que digas, a ver, dime 10 grandes revolucionarias, que no digas la Valentina ni la Adelita, sino, a ver, no sé, María Zavala, la Destroyer, que ayudaba a bien morir. Y está, pero no sabemos. Y está el museo en la calle de República de Chile. Bueno, obviamente hace todo el rescate, toda la bibliografía de estas mujeres. Para que sí sepamos esos nombres, Dolores Jiménez y Muro. Ahí está. Juana Belén Gutiérrez, María Arias Bernal, Elvia Carrillo Puerto, por Ella, supuesto. Arias Bernal, era María Pistolas. María Pistolas. Es la que Obregón le da la pistola, que hoy odiarían a Obregón porque dijo, le doy mi pistola al único hombre que hubo durante la escena trágica en México, y es una mujer.
Eulalia Guzmán y otras muchas revolucionarias. Creo que sí hay una deuda histórica que tiene que ser subsanada de alguna u otra manera, o por lo menos conocida, y esto es importante. Creo que conocer es hacer justicia, y por ahí empieza todo nuestro tema. Para eso estamos aquí, para divulgar la historia. ¿Usted conoce alguna revolucionaria mexicana, alguien que haya participado? Por ejemplo, en el zapatismo hay muchos casos de mujeres que se vistieron de hombres para poder luchar y que llegaron a tener grados de general. Mira. Por supuesto, ¿no? Está Amelio, ese... Bueno, también ese es un caso que además hoy en día se estudia a través también de la transexualidad. Claro. O sea, ya no solamente tiene que ver con que pues tomó las armas por la causa zapatista, sino también por su propia identidad de género, claro. Exacto. Pero bueno, la Revolución Mexicana no se abstrae de la participación de las mujeres en ese proceso. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Insisto, ¿usted sabe de alguna historia que nosotros no conozcamos y que valga la pena contar? Por favor, escríbanos. Estamos siempre con los oídos muy abiertos para escuchar sus opiniones. Y también hay que reconocer a las que no tomaron las armas. Totalmente que de acuerdo. No les importaba un cacahuate, el voto, pero que estuvieron ahí para los hijos que se quedaron huérfanos. Porque también hoy en día es como muy, es que se quedaron en casa y entonces minimizan. La mayor parte, el 90% o más, me atrevo a decir que el 99% de las mujeres en tiempos de la Revolución se quedó en casa a cuidar al abuelo, al papá o a los hijos. El otro el 1% es ese maravilloso grupo intelectual de guerrilleras, de activistas. La mayor parte se tuvo que quedar porque así era la vida. Por más que queramos hoy en día así es que no, seguramente todas las mujeres estaban esperando el sufragio efectivo, no reelección. No. Ese 1% representa al 100% claro. de las mujeres. Entonces, eso yo reconozco, por ejemplo, a mi bisabuela, tenía tierras, tenía una tienda en Juchipila, tenía un trapiche, tenía todos los negocios que mi bisabuelo perdió cuando se fue la revolución. ¿Qué hizo? Sacarlos adelante. Mira, total y absolutamente de acuerdo. Y muchas otras tuvieron que cambiar su entorno. Estoy pensando en la mamá de Dolores del Río, que tuvieron que dejar la hacienda en el norte y tuvieron que venir a la Ciudad de México. ¿A cuántas no la revolución también les trastocó su vida cotidiana? Claro. Muchísimas. Por supuesto, lo que queremos rescatar, y a mí me parece interesante en este museo, y lo que está diciendo Benito es, justo ese 1% son las que dieron la cara, pusieron el pecho, sirvieron de correo, fueron a dar a la cárcel, otras murieron, otras estuvieron en la bola, y me parece que ese 1% es el que vale la pena también otorgarle esa premisa que yo les decía, que la historiografía tiene esa deuda con ese 1% que sí participa. Y con el 99% no. No, bueno, eso también, ya está. Por supuesto, pero representan al 1%. ¿Qué ganas de discutir tienes hoy? Pero ya no hay tiempo de que siga discutiendo Alejandro Rosas porque... Yo reconozco el 99%. Nos vamos. Nos vamos. Es un placer haber estado una vez más con ustedes en este ADN de la historia. Nos vemos la próxima semana.